educativa de la Escuela Secundaria General número 5 Emperador Cuauhtémoc. Esta semana en Historia de Segundo Grado veremos el tema Mesoamérica, diversidad y tradiciones compartidas. Vamos a tener como aprendizaje esperado: conoce el proceso de formación de Mesoamérica y sus principales características culturales. Reconocerás la ubicación de las áreas culturales que conformaron esta región e identificarás las similitudes y diferencias entre ellas. Énfasis: identificar las áreas culturales de Mesoamérica, ubicación, culturas que florecieron en cada una de sus principales actividades. ¿Qué vamos a aprender? Pues a reconocer las áreas culturales de Mesoamérica. Se identificará su ubicación, se explorarán las culturas que florecieron en cada área y se conocerán las principales actividades que se desarrollaban. Vamos a retomar el tema señalando que Mesoamérica es una de las áreas muchísimo más importantes que podemos tener en la historia incluso mundial y particularmente pues en la historia de México. Ya les habíamos multicitado en diferentes videos que los pobladores del continente americano, la teoría más acertada es que llegaron desde el continente asiático a través del estrecho de Bering. Pues en atención a esta teoría, que es la más aceptada hasta nuestros días, se nos ha señalado que llegó un punto, después de muchos siglos de peregrinaje durante el continente americano, en donde se asentaron unas culturas que de manera sedentaria empezaron a prosperar y a formar estas civilizaciones que dejaron sus vestigios hasta nuestros días. Lo hemos multicitado en videos anteriores, en donde señalamos que Mesoamérica se encontrará precisamente de esta parte de México, de la mitad del país hacia abajo, como lo checamos en las ilustraciones. Entonces vamos a tener que este término como tal, esta palabra de Mesoamérica, va a ser relativamente nueva porque apenas hace alrededor de 70 años, un poco más, fue cuando se acuñó el término como tal y se definió esta zona, como lo vamos a checar ahorita en la ilustración, que al norte se va a ubicar en los límites de lo que es el río Pánuco y el estado de Sinaloa, y hacia el sur entre el río Motagua y Nicoya. Entonces estas culturas formaron como tal una región, un área cultural que compartían muchos rasgos, por ejemplo, de la escritura con jeroglíficos, algunos rasgos lingüísticos. Con esto quiero decir en su dialecto que hablaban. Si bien es cierto, no eran para nada la misma cultura, ya que estaban separados cronológicamente, incluso algunas por muchos siglos, también geográficamente. Ya hemos hablado de estas culturas, por ejemplo, estaban la que tenemos vestigio más antiguo de lo que se ha encontrado, pues es precisamente los olmecas, seguidos de los mayas. Vamos a tener que había toltecas, el mito que se nos ha contado de los aztecas, que ya después se convirtieron en mexicas, y pues entre otras culturas como los zapotecos, los mixtecos, que estaban asentados en el estado de Oaxaca. Entonces van a compartir, si bien es cierto, no eran propiamente familiares directos, sí compartían ciertas cuestiones genéticas con las que eran muy concordantes. Por ejemplo, el tono de piel, pues era evidente que no eran la misma raza, pero sí compartían todos estos códigos genéticos. A su vez también compartían la explicación del porqué del universo, del porqué de las deidades a quienes ellos les rendían tributo, y también van a compartir, por ejemplo, la manera de medir el tiempo. Se dedicaron ellos a generar pues calendarios que contienen muchas claves que son muy similares entre unos y otros. Entonces la gente que se dedica a estudiar estos fenómenos pues sí, poblacionales y etnológicos, se dieron cuenta que tenían que hacer un esfuerzo por entender toda esta zona como una región como tal. O sea, ¿por qué? Por todas las características que compartían, ¿no? Vamos a tener también que precisamente cuando los españoles llegan a conquistar
el nuevo continente, lo que ellos después le llamaron Nueva España, se van a encontrar con que estas culturas guardaban muchísima similitud. Tan es así que pues el hecho de aliarse con algunas de estas culturas les va a facilitar precisamente el avance sobre nuestro país. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, vamos a señalar que aunque Mesoamérica es un lugar que tiene una diversidad cultural muy marcada, también es un lugar que tiene tradiciones muy similares. Ya lo mencionamos, la escritura, la manera de hablar, las reglas, los dioses, los mitos, la cosmogonía, los calendarios, obviamente pues también esta cuestión de la comida, los juegos, que el más famoso pues es el juego de pelota, las insignias militares, que por ejemplo las vamos a conocer con el nombre de besote, se escribe con la letra Z, la escritura, como ya lo mencionamos, el calendario, la construcción de basamentos para hacer las pirámides, el uso, por ejemplo, de las lanzas, los dardos. Otra de las cosas era pues los sacrificios que se les atribuían para darle gusto pues a sus dioses, ¿no? Entonces, pues bueno, grosso modo es esta situación. Les voy a dejar en el blog de la escuela, también pueden consultarlo para sus dudas, y va a quedar en el OneNote todo el material que les estoy refiriendo el día de hoy. En Microsoft Teams por ahí va a haber una tarea que es el reto de hoy, y algunas actividades de que ven algunos videos van a estar plasmados ahí en su canal de historia. El reto de hoy es elaborar una línea del tiempo. Fíjense bien, esta deberá estar dividida en dos grandes periodos. El primero será del preclásico, que abarcó del 2000 antes de nuestra era hasta el 300 de nuestra era, y la segunda parte de la línea será el periodo clásico del año 300 al 900 de nuestra era. No se preocupen, toda esta información viene en Microsoft Teams, en los canales de historia para segundo grado. De hecho viene ahí mostrado exactamente como es la línea del tiempo. De este reto les vamos a pedir que lo compartan en su casa, y lo vamos a utilizar y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes 2 sesiones, como nos lo va marcando el programa de Aprende en Casa. Entonces le vamos a ir poniendo, ahorita nada más es elaborar la línea del tiempo, porque después la vamos a ir rellenando con un poquito de cosas que también es información importante. Síganse cuidando, quédense en casa. Por favor, vean actualizando su información en la página de internet los que puedan de Aprende en Casa. Visiten el blog de la escuela y Microsoft Teams. Gracias. De la Escuela Secundaria General número 5 Emperador Cuauhtémoc. Los saluda de nueva cuenta la maestra Gabriela Hernández de la materia de Historia, y en esta ocasión vamos a revisar el tema que pudiste observar durante Aprende en Casa la semana pasada. El tema es Horizonte Clásico. Vamos a revisar las 3 culturas que abarcaron este periodo de nuestro México antiguo, como lo fueron los teotihuacanos, mixtecos y zapotecos, y los mayas. Espero que disfrutes el video. Horizonte Clásico. El aprendizaje esperado de esta sesión es que conozcas el proceso de formación de Mesoamérica y sus principales características culturales, que reconozcas la ubicación de las áreas culturales que conformaron esta región y que identifiques las similitudes y diferencias entre ellas. El énfasis. Conoce las características generales del clásico y sus 2 periodos, temprano y tardío. Como mencioné anteriormente, el horizonte clásico se divide en 2, temprano y tardío. El horizonte clásico inicia hacia final de la época antes de Cristo y aparecen 3 notables centros culturales: Teotihuacán, área maya y Monte Albán. Este momento abarca aproximadamente del año 100 a.C. al 900 después de Cristo y presenta las siguientes características o rasgos. Aparecen grandes urbes que tienen influencia en otras áreas, lo que puede nombrarse como un esbozo de imperios.
El gobierno de estas ciudades tienen marcadas características de teocracia, es decir, tenían un gobierno sacerdotal. Las construcciones eran muy notables, ya que se hacían en base al estilo de talud y tablero, lo que da una sensación de que son pirámides escalonadas, como lo podemos ver en la imagen. Otra de sus características eran las relaciones entre estos tres grupos, que se manifiestan sobre todo en el intenso comercio, lo que indirectamente llevó al intercambio de ideas, dioses y costumbres. Así pues, vamos a conocer a estos tres pueblos que te menciono. El primero es Teotihuacán. La imponente y misteriosa cultura teotihuacana florece en el Altiplano Central, a 50 kilómetros de la actual Ciudad de México. No se tienen datos ciertos sobre este pueblo, pero por sus obras podemos deducir muchas cosas interesantes. El nombre que se les da se les debe a los aztecas, ya que cuando visitaban la desierta ciudad, asombrados pensaban que era una ciudad en donde los hombres se convierten en dioses, lo que significa Teotihuacán. Este pueblo inició rápidamente la construcción de su ciudad. Lo más notable de ella, y que ha pasado a formar parte del patrimonio de la humanidad, es su zona ceremonial que aún nos asombra. Toda ella gira alrededor de un eje central, que es el que observas en la imagen, llamado Calzada de los Muertos. Es una calle de 4 kilómetros de largo y hasta 45 metros de ancho, bordeada de basamentos piramidales que hicieron pensar a los aztecas que eran tumbas. De allí el nombre. Al extremo norte de ella nos vamos a encontrar con la Plaza y Pirámide de la Luna. La plaza es un imponente rectángulo de 204 por 137 metros con una perfecta simetría, rodeada de basamentos escalonados. En el centro hay restos de un altar que sin duda servía para ceremonias rituales. Al poniente de la plaza está el Palacio del Quetzalpápalotl o Quetzalmariposa, con un patio central de 3 columnas bellamente labradas con estas mitológicas figuras. Siguiendo hacia el sur, la Calzada de los Muertos aparece al oriente, el elemento más notable de esta ciudad, la Plaza y la Pirámide del Sol, con varios anexos que hacen suponer que eran las habitaciones de los sacerdotes. La plaza, de 70 metros de lado de nacimiento a la Pirámide del Sol, que con sus 63 metros de altura y 225 de lado es la segunda más grande de México, luego de la de Cholula. Es curioso hacer notar que tiene la misma base de la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Si bien es mucho más baja, se ha descubierto que tiene varios pasadizos subterráneos que guardaron cerámica y restos humanos. Es importante hacer notar que toda la pirámide estuvo recubierta por una gruesa capa de estuco, el enjarre, pintada de rojo, lo que debió darle una apariencia sumamente interesante. Siguiendo por la Calzada de los Muertos, se van encontrando diversos edificios y centros ceremoniales, hasta llegar al extremo sur en donde aparece la Ciudadela, una imponente plaza de 400 metros de largo, a la que solo se puede llegar por escalinatas, ya que no tiene puertas. Al fondo de ella se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl. Es una interesante construcción con hermosas cabezas de serpientes, como aparece en la imagen. En el pasado, toda ella estuvo pintada de rojo y blanco, como aún se puede apreciar. Su influencia llegó hasta Tikal, actual Guatemala, y a toda Mesoamérica. Este pueblo tuvo dioses como Huehueteotl, Tlaloc, Quetzalcóatl, entre otros. Pero hacia el año 650, por causas desconocidas, viene su ruina. Se han dado hipótesis como el ataque de pueblos vecinos, bárbaros o el agotamiento de la tierra para sus cosechas, las sequías o la decadencia de las clases sacerdotales, que dejando de estimular el crecimiento del pueblo, empezaron a oprimirlo, originando revueltas internas. Lo cierto es que hacia el año 900,
La ciudad ya estaba en ruinas, abandonada. Sin embargo, su cultura no desapareció. Algunos siglos después reaparece en el pueblo tolteca. Las ideas y el arte de Teotihuacán serán tomadas por este pueblo y a través de ellos pasarán a los últimos pueblos prehispánicos, pero eso ya en el horizonte histórico. Posteriormente, otro de los pueblos son los mixtecos y zapotecos, que se asentaron en el actual estado de Oaxaca, donde da origen a las dos sierras, la Madre Oriental y la Madre Occidental. Este estado es una sucesión de montañas y valles, y es en estas regiones donde aparecen los dos pueblos, que muchas veces son presentados como si fueran uno solo, pero tienen marcadas diferencias. Una de ellas lo va a determinar las actividades que realizan. Los mixtecos se asentaron en las montañas, mientras que los zapotecos lo hicieron en los valles. Los mixtecos eran un pueblo belicoso, es decir, se dedicaban a la guerra, era dinámico y huraño, y los zapotecas eran muy tranquilos. Y aunque las relaciones entre ellos no fueron precisamente muy amistosas, sus actividades y rasgos culturales sí son muy semejantes. De entrada hay que mencionar que ambos pueblos son muy religiosos. En su religión hay que destacar la importancia que le dieron a la vida de ultratumba, es decir, a la vida después de la muerte. El culto a la muerte estará presente en estos dos pueblos, tanto en los dioses como en sus costumbres. Sus dioses principales fueron Pijetao y Cosijo. El primero de la izquierda era pensado como el increado, que no tiene principio ni fin, y el segundo de la derecha como el dios del rayo, del agua, de la fertilidad, de los campos y del paraíso. La clase sacerdotal fue muy importante en los pueblos, ya que controlaban la vida religiosa y orientaban al mismo en aspectos como la agricultura, la organización de la vida familiar, y los dioses hablaban por la boca del sacerdote, que por otro lado también tenía la facultad de hacerse invisible o convertirse en un animal para supervisar en forma escondida la vida del pueblo. Se convertían en los famosos nahuales, muy respetados y temidos. Como te mencioné anteriormente, el culto a la muerte era muy importante, y es por eso que se han encontrado numerosas tumbas en sus necrópolis. Algunas de ellas, como en el caso de la tumba 7 de Monte Albán, que guardaba una riqueza de excepcional grandeza, a nivel mundial, con objetos de oro, jade, turquesa y demás joyas de este tipo. Sus entierros eran siempre acompañados de ofrendas más o menos ricas o sencillas, pero siempre mostrándonos esta creencia fuerte en la vida de la ultratumba. El fruto de esta necesidad es la actividad más relevante de los pueblos, la orfebrería, que es el empleo de metales preciosos, actividad en los que son los más notables artistas de Mesoamérica. Realizaban orejeras, anillos, narigueras, pectorales, etc., con una gran perfección. Trabajaron sobre todo el oro, la plata y el cobre. Su cultura les permitió tener ya una escritura ideográfica que apenas empieza a ser interpretada. Contaban también con diversos calendarios. Al igual que lo sucedido con otras culturas, hacia el siglo VIII de nuestra era entran en decadencia. Si bien de los tres pueblos es este el que más tiempo se ha mantenido como grupo, pues incluso en nuestros días se tiene presencia muy significativa, sobre todo en el estado de Oaxaca. Y llegamos por fin al tercer pueblo del horizonte clásico, los mayas. Este pueblo es sin duda el más notable de Mesoamérica y uno de los más grandes pueblos de la cultura universal. Nadie como ellos se remontó tan alto en la cultura, en la ciencia y en el arte. Sus logros en matemáticas, cronología, astronomía y arquitectura muestran la culminación de las culturas prehispánicas en muchos aspectos superiores a la Europa de su tiempo.
Es importante resaltar de este pueblo maya que tiene dos lugares y dos momentos de su manifestación. El primero florece en el horizonte clásico, en el Petén, zona comprendida entre el estado mexicano de Chiapas, suroeste de América Central, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Y posteriormente aparecerán en el horizonte histórico, en la zona del norte de la península de Yucatán, pero varios siglos después. En esta ocasión únicamente hablaremos de los mayas clásicos. En el mapa que aparece en pantalla podemos observar los estados donde habitaron los mayas, tanto del clásico como del posclásico. Analizaremos, pues, algunas características más notables. En cuanto a la escritura, tuvo su origen en rasgos heredados de los olmecas. Con ellos hacían inscripciones, lo mismo en murales que en códices o estelas. De unos años para acá se han ido descifrando poco a poco los misterios, por lo que la historia maya aún no se ha escrito totalmente. Las matemáticas han sido una de sus creaciones más notables a nivel mundial, ya que tenía tres características. La primera es que era vigesimal, es decir, que iba de 20 en 20, a diferencia de nuestro sistema que es decimal, de 10 en 10. Era posicional en forma vertical. Nuestra forma de escribir también toma en cuenta las posiciones, pero hacia la derecha y la izquierda. Y usaban además un signo que equivale al 0, y es que sin duda su talento más notable, pues solo los hindúes de la antigüedad llegaron a esta abstracción. Usaban fundamentalmente tres signos: puntos, rayas y una concha estilizada que era el 0, y en ocasiones reemplazaban los puntos y barras con algún dibujo. Otro notable avance matemático fue la cronología, principalmente en la elaboración de los notables calendarios de este pueblo. Para estas culturas antiguas, debes recordar que la agricultura era la base de sus vidas, y para ello era preciso contar con la adecuada previsión de las estaciones climáticas a través de un calendario elaborado por sus sacerdotes, que llegó a ser simplemente perfecto. Llegamos al fin a la arquitectura. Su imponente arquitectura son las numerosas ciudades mayas, que nos presentan gran variedad de edificios con funciones muy diversas. Algunas eran pirámides, amplios patios, caminos, palacios, juegos de pelota, arcos decorados, escalinatas majestuosas, entre otras, como los que puedes observar en la pantalla. Pero sin duda, las construcciones más notables son las pirámides, que en realidad no son pirámides al estilo que conocemos de los egipcios, pues no terminan en punta. En el caso de los mayas, inclusive el nombre es totalmente diferente. Ellos las llamaban ko, que no significa otra cosa que elevación, la palabra que nos da una clara referencia a su finalidad, que es la de ser un altar. La mentalidad religiosa de los mayas es un rasgo muy notable en este pueblo. Finalmente, nos conviene hacer notar que físicamente eran un pueblo con características muy especiales. Ellos tenían braquicefalia, que significa cabeza grande, de las más notables del mundo, y en cambio con una estatura más bien baja. El promedio de su estatura era de 1.46 metros, bastante menos altas las mujeres que los hombres, de piel morena, ojos oscuros. ¿Qué pasó con ellos? Hacia finales del periodo clásico, hacia el 800 o 900, sencillamente desaparecen. Nuevamente no se sabe qué pasó. ¿Fueron revueltas internas, invasión de la selva o de algún pueblo enemigo, o simplemente cambios climáticos? No hay respuesta segura. Pero 2 o 3 siglos después, reaparecen en el norte de la península de Yucatán. Los mismos, tal vez con menos sabiduría, pero definitivamente notables. Y con este pueblo tan asombroso y majestuoso, concluimos el horizonte clásico. Llegamos al reto de la semana.
fue la elaboración de una línea del tiempo que debes colorear, pero ahora en el periodo clásico, con una barra de color que tú prefieras. No olvides seguir ilustrando tu línea del tiempo, pero ahora con las características de dicha época en el lugar que corresponde cada uno de los horizontes. Y bien, jóvenes, esto ha sido todo por mi parte. No olviden seguir y cumplir las medidas sanitarias. Deseo que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Tampoco olviden realizar sus actividades y consultar tus dudas en el libro de texto y con tus maestros. ¡Hasta la próxima!